Voces de cambio. Voces de cambio. Educación, política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las Voces de Cambio. Pues buenos días, estamos aquí en el programa de las Voces de Cambio y vamos a tratar el tema de los recortes a la Universidad Michoacana y sus consecuencias. Para eso tenemos como invitados aquí al profesor Nelio Pastor, al maestro José Francisco Ruiz Vega y Armando Ramírez al cuadrado. Entonces, pues no sé cómo empezamos, cuáles son las consecuencias que nos trae estos recortes. Bueno, quisiera iniciar esta charla comentando que una de las cuestiones que se ha señalado en cuanto a la problemática del déficit, que le quieren llamar el déficit financiero universitario para la Michoacana, en nuestra percepción lo están orientando mal. Nosotros tenemos una perspectiva de que este déficit tiene como origen, digamos, los recortes presupuestales de manera sistemática que se le han venido haciendo a la Universidad Michoacana. Si recuerdan ustedes, en el 2010, en el gobierno de Leonel Godoy, se decreta la gratuidad, es el único año en el que se paga el concepto de la gratuidad, y en los subsecuentes hasta el año 2017 no se ha venido absorbiendo, como está en el propio decreto, el concepto de la gratuidad por parte del Estado, ¿no? Entonces, aparte de eso, en los últimos 4 o 5 años, se ha venido haciendo un recorte sistemático al presupuesto de la universidad, que pues ya se ha comentado que se viene acumulando de manera significativa y que casi es coincidente, ¿no?, con el déficit del que se habla ahorita de 1 millón. En el inicio del ejercicio se habló de 1.200.000 pesos de déficit, y bueno, pues si vemos el acumulado, eso es lo que ha venido generando, y bueno, pues las consecuencias pues ya las tenemos ahorita. Ingeniero, estamos en un paro de brazos caídos, al que pues, ya no tuvimos más remedio. 2 semanas. Sí, 2 semanas. De paro caído. Francisco, ¿nos quisieras hablar del presupuesto? Habíamos platicado previamente cómo lo podías plantear, y creo que me gustó cómo lo habías planteado. O sea, era el convenio de la Universidad Michoacana. Sí, señor. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación y muchas gracias, auditorio. Efectivamente, si nosotros consideramos qué es lo que ha venido pasando con el presupuesto universitario, tendríamos que remitirnos a 2 aspectos, fundamentalmente, y me refiero a 2 aspectos fundamentalmente porque ahí vamos a encontrar los recortes más importantes. Tendríamos que hablar del subsidio ordinario. En lo que se refiere al subsidio ordinario, son 2 cosas las que hay que considerar. 1, la aprobación que el Congreso del Estado hace para el presupuesto universitario. Y tendríamos que hablar también del convenio marco que firma la universidad con el gobierno del Estado y con la Secretaría de Educación Pública a través de la Subsecretaría de Educación Superior. En el 2015, el Congreso del Estado aprueba un presupuesto de cerca de 3,000 millones de pesos para la Universidad Michoacana. Presupuesto que se ejercería en el 2016. Sin embargo, en enero de 2016, el convenio marco contempla un presupuesto reducido en 500 millones de pesos. De manera que ahí tenemos ya una reducción de 500 millones de pesos en el subsidio ordinario. Todo el mundo espera que cuando se aprueba un presupuesto determinado para cualquier dependencia, el presupuesto se mantenga en los siguientes ejercicios. Sin embargo, para la Universidad Michoacana no fue así. Y para 2017 ni siquiera alcanzamos a llegar al presupuesto que se aprobó para 2016 por el Congreso del Estado. Si acumulamos esas 2 cantidades de subsidio ordinario, encontramos que andamos por los 900 millones de pesos de recortes.
acumulado en los 2 años. Eso solamente si nos referimos al subsidio ordinario. Pero si hablamos de los apoyos extraordinarios y nos remitimos al año de 2012 y lo llevamos hasta el actual 2017, encontraremos que los apoyos extraordinarios de que siempre gozó la Universidad Michoacana, acumulados, suman más de 3.500 millones de pesos. Sumados. Se llegó a alguna ocasión en que el apoyo extraordinario que se dio a la Universidad Michoacana rebasó los 1.000 millones de pesos. Entonces, pues simplemente, y sin hablar de la gratuidad, y sin hablar de otro tipo de apoyos ordinarios y extraordinarios, simplemente con esto que acabo de mencionar, encontramos dónde se encuentra prácticamente el déficit. Déficit que nosotros sostenemos que ha sido creado artificialmente. ¿Y como qué encontraron ustedes atrás de esto? Bueno. O sea, si tú le quitas algo a tu organismo, algo de comida, algo de lectura, algo de etcétera, entonces, ¿qué es lo que está propiciando? Bueno, nosotros pensamos que esto forma parte de un aspecto que entra dentro de las famosas reformas estructurales, pero que en el fondo de todo esto no es otra cosa más que un tremendo y despiadado ataque hacia la educación pública. La privatización. Señor, cuando hablo de un ataque a la educación pública, me estoy refiriendo a favorecer la educación privada, es decir, hacia la privatización de la educación pública. Sí, estamos hablando de que hace 10 años, la mayoría de los egresados, 15 años, la mayoría de los egresados eran de la Universidad de Michoacán. Estamos hablando de que casi el 30-40% de los egresados profesionistas ya salen de la privada y otra parte, Sí, señor. todavía la mayoría, pero a esos pasos, al ratito vamos a quedar en otro extremo. Armando, ¿tú querías participar sobre este tema? Bueno, en cuanto a la universidad pública y su defensa, es un trabajo que hoy en día se está realizando, dado que ante estos embates que hacen los políticos, un sistema de gobierno que no favorece para nada la misma, tendríamos en un momento dado que coadyuvar entre los profesores y la sociedad en defender a la misma. Entender por parte de la sociedad que no es solamente el hecho de que hoy a los maestros se les niegue un salario, sino es el hecho de que mañana se le nieguen garantías, ¿sí?, a toda la clase trabajadora. Es el hecho más grave que estamos enfrentando. A cualquiera escuchar en las noticias la falta de garantías en el área de la salud. Hoy empiezan a dar la falta de garantías en el área de la educación, porque la educación privada no va a ser para todos. Claro. Y por ello debemos de buscar la manera que la educación pública sea otra garantía para la sociedad. ¿A quién nos compete? A todos aquellos que nuestro trabajo no dé el salario suficiente para poderse acercarse a las escuelas públicas. Que lo más negativo que hay es que son instituciones que no tienen un fin social bien determinado. Que son instituciones que en un momento dado son grandes negocios y no proyectores de una sociedad hacia un cambio favorable para todos. Que con esto, visto hasta el momento, lo único que está trayendo a la sociedad son un conjunto de problemas donde hay mayor marginación a la gente y empoderar a unos cuantos. Ese es el gran problema que se vive cuando la educación pública empieza a retirarse como una garantía a la sociedad. Sí, Creo que esa garantía la debemos de mantener. Sí. Yo quisiera aclarar un poquito esto. Bueno, tengo otro punto de vista de que tiene Armando. O sea, es que yo siento que los políticos no son los que dicen qué es lo que hay que hacer. Más bien los dueños del mundo, o sea, las grandes corporaciones son las que le dicen a los gatos, que son los políticos, los partidos políticos que hoy traen un enjuague
terrible y dicen, haz esta reforma y esta reforma. Bueno, dentro de eso está el Tratado de Libre Comercio, el que aperturó todo esto fue nada más ni nada menos que Salinas, ¿no? Empezó con sus reformas y el ejido, etcétera. Entonces, ellos simplemente han hecho lo que... Más que correcto, pero son los dedos vistos, para decirlo así. Ándale. Esa mano ejecutora, ¿no? La mano negra Sí. no aparece en la escena. Sí, ellos son los dedos que esa mano ejecutora maneja desde el cerebro generado internacionalmente. Bueno, ¿qué esperan ustedes que va a pasar en este pues, contexto? ¿No? Llevamos una quincena sin cobrar, ¿sí? Porque acaban de completar la segunda de octubre. No nos pagaron la que ya se supone que tenemos. ¿Qué panorama le ven? Bueno, yo antes que otra cosa, yo quisiera ofrecer una disculpa a la sociedad, porque finalmente dentro del panorama que se vislumbra es continuar pues esta serie de movilizaciones que el sindicato ha emprendido en esta lucha por la defensa de la educación pública. No queremos nosotros entorpecer la vida cotidiana de los ciudadanos, pero sí queremos invitarlos a que se unan a nuestra lucha, a que se unan a nuestra causa y que la entiendan. Ya lo expuso el maestro Armando. Esta es una lucha por los derechos de toda la clase trabajadora, porque al final de cuentas los estudiantes que se forman en la Universidad Michoacana salen para integrarse al sistema productivo nacional. ¿Sí? Entonces, esa es la parte que yo veo complicada, es un escenario en el que no nos han dejado otra salida. Tenemos que gritar. Haciendo la similitud, alguien decía, si el bebé no llora, no come. Entonces, estamos en el punto en el que nosotros tenemos que salir a manifestar nuestra inconformidad como clase trabajadora. No estaremos, ahora sí que en el punto contrario. Hace un año los estudiantes estuvieron buscando espacios para la universidad. Efectivamente. Y los profesores como que, pues, nos hicimos a un lado, así, bueno, pues ellos son los que están pidiendo, ¿no? Nosotros no estamos pidiendo. Hoy nos toca a nosotros pedir exactamente eso, o sea, que tenemos una demanda y no hemos comunicado a los estudiantes, realmente los estudiantes no están presentes en esta demanda, que le está afectando directamente a ellos, por supuesto. Claro. Pero yo creo que tendríamos que buscar alguna estrategia para que los estudiantes estuvieran enterados de qué es lo que está, por qué estamos parados, qué es lo que por qué viene todo eso. Es que estamos platicando de los políticos y etcétera, ¿no? Yo creo que nos falta integrar esto, y lo que dice aquí el compañero Nelio es muy importante, ¿no? O sea, hoy vemos el comercio alrededor de la universidad y en muchas partes está totalmente paralizado. Sí, ¿no? Exactamente. Entonces, Bueno, es importante que... primeramente aclararemos, no fuimos ajenos al problema de hace un año. Quizá no fuimos lo suficiente activos para sacar adelante el problema. Tuvimos declaraciones, tuvimos posicionamientos y comunicados al mismo rector de posibles soluciones al problema que estamos viviendo en ese momento. ¿Qué fue lo que pasó, lo que hoy está pasando? El rector nació mal, no escucha. Ese es lo grave que tiene nuestro señor rector. No sé si sea un defecto físico o sea ya un problema mental. Ese es lo grave que tenemos que ver. ¿Por qué no escucha el señor rector? ¿Por qué hay razones suficientes para entender que lo que se está dando son cosas que él debe entender? Y está bien cerrado. ¿Hacia dónde vamos? Vamos a que nos escuchen y vamos a escucharlos. Vamos a que el pueblo se entere de lo que nosotros pensamos y nosotros ver qué piensa el pueblo y buscar entre ambos soluciones. Los jóvenes son conscientes de lo que está ocurriendo. Ellos saben perfectamente bien qué es lo que está pasando en estos momentos. Lo que sí es necesario, yo creo que es muy conveniente que toda la sociedad sepa que lo que se ha dicho en muchos medios, que se ha dicho por diversas autoridades gubernamentales e inclusive por diversos partidos políticos, los culpables del déficit universitario, los culpables de estos recortes universitarios, no somos los jubilados, no es nuestro régimen de jubilaciones y pensiones.
No. Eso ha quedado perfectamente demostrado y últimamente, si nos ponemos a revisar un poquito, veremos que muchas universidades que han reformado su régimen jubilatorio, tal como lo ha querido la autoridad gubernamental, también siguen padeciendo lo mismo que la Universidad Michoacana. Esto que se intenta hacer ver como causa de los recortes o del déficit universitario no lo es tal, porque cualquier reforma que se pudiera hacer a nuestro régimen jubilatorio de ninguna manera resolvería el problema económico ni en el plazo inmediato ni en el plazo mediato. Y yo creo que a largo plazo tampoco lo resolvería cabalmente. Muchas gracias. Gracias. Voces de cambio. Voces de cambio. Educación, Política, economía, ciencia y tecnología, salud cultura. y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las Voces de Cambio.